justamente ya está con nosotros nuestro invitado. El día de hoy se trata del doctor Omar Guiret, espero haber dicho bien el apellido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo y para Todo. Y justamente con él vamos a hablar sobre ese tema. Antes que nada, muy buenas noches, doctor. Gracias, Marta, Denise. Un abrazo desde México a ustedes y a todos sus escuchas. Para nosotros es un placer. Yo represento un equipo de trabajo de investigadores del Worldwide International University, que justo hace un año nos empezamos a percatar o nos fuimos dando cuenta de que nuestros estudiantes el uso de la pantalla les estaba generando cierto tipo de ansiedad. Entonces tratamos de entender por qué sucedía eso, o sea, qué era lo que sucedía con nuestros muchachos en la educación en línea, porque si bien, pues ustedes sabrán, cuando tuvimos aquel fenómeno de la pandemia de COVID, todo migró hacia la pantalla y uno en el contexto educativo pensaría o daría por hecho de que tendría que ver en la parte educativa, pero resulta de que nos fuimos dando cuenta de que la pantalla, de convertirse en una herramienta, hoy en día se ha convertido en un todo. Uno se levanta y está conectado al celular. Uno va al trabajo y está conectado en otra pantalla. Y luego vas al supermercado y haces tus compras mediante una pantalla. Incluso ahorita en una aplicación y ya no necesitas ir y lo haces en una pantalla. Las entrevistas las hacemos en una pantalla, mi querido las hacemos en una pantalla. O sea, qué mejor que ir y visitarlas allá en el hermano vecino país de Ecuador. Por favor, recíbanos en México, ese país precioso. O son bienvenidas acá en México. Y entonces, pues resulta de que estuvimos investigando y nos dimos cuenta de que el uso de la pantalla en los adolescentes, en los jóvenes, en los estudiantes, está ocasionando varios fenómenos, entre ellos la ansiedad, pero la ansiedad sostenida o en ciertas etapas mantenida lleva luego a la depresión. Y uno pensaría, bueno, pero ¿qué tanto puede ser que un muchacho pase? No, estamos hablando de que en nuestro estudio encontramos de que pasan más de 8 horas en la pantalla y contamos la televisión, las consolas de videojuegos, incluso el entretenimiento hoy, los streamings como el Netflix, todo es mediante una pantalla. Y descubrimos que a partir de la 4ª hora se duplica el riesgo de la ansiedad. Entonces eso ha generado, ustedes lo han de percibir con los jóvenes que estén a su alrededor, está la clase o está, es más, ahora ya se prende la televisión para que te acompañe en el celular y estás mandando mensajes y estás con la televisión de fondo o estás trabajando y está sonando. Entonces, eso ha generado, pues que entre el 60 y 70% de nuestros estudiantes presenten síntomas de ansiedad. Y si no encuentran aún la fase fina, clínica de decirle ansiedad, pues es insomnio o es fatiga. Es algo crítico porque lo que nació como parte de una solución hoy genera un impacto negativo, silencioso y emocional en la conducta de toda una generación. Incluso aunque la educación sea presencial, las tareas las estamos dejando de manera virtual y hoy ya convivimos todavía con otra problemática. Existe la herramienta de la inteligencia artificial y está haciendo que nuestros jóvenes acudan a esas herramientas para que hagan sus actividades. Entonces, estamos viviendo ahorita en una etapa en la educación crítica o bastante peculiar que no nos había tocado vivir en otra generación. ¿Por qué les genera esa presión o por qué nuestros estudiantes así? Por lo general, uno pensaría que la pantalla, la digitalización, la pantallización, incluso si se pudiera manejar ese término, pues sería algo inofensivo, pero no lo es. No es neutral porque estamos enseñándole a nuestras emociones y a nuestro cerebro a comportarse a través de un dispositivo. Entonces las relaciones personales empiezan a perder ese matiz de convivencia, de carisma, de cariño que es necesario en todos los seres humanos. Lo empezamos a notar en nuestros estudiantes,
están en la clase, pero están mandando mensajes a 20, 30 personas. Eso le iba a decir, doctor, y me parece importantísimo. Todo lo que usted ha dicho es totalmente evidente de la pandemia para acá. Y esa ansiedad que nos genera, y digo nos, porque no solo a los estudiantes, sino como usted dice, a todos, que nos genera el estar pendiente de las notificaciones, que no podemos dejar un segundo. Sentimos que si dejamos de mirar un segundo el teléfono, ya tenemos 1000 notificaciones, correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp de trabajo, etcétera, etcétera. Y nos genera una ansiedad el no poder responderlo o el no recibir una respuesta inmediata Así es. que se está evidenciando. Pero en el aula de clase, en el entorno, en el aula de clase, ¿qué es lo óptimo? ¿Cómo manejarlo? Creo que ya es un poco complicado para el docente decirle a los estudiantes, guárdenme los teléfonos, no utilizamos teléfonos móviles, todos presten atención a la clase. Porque el estudiante ya no solo tiene el teléfono móvil, sino que toma sus apuntes en un iPad, en una tablet. Entonces decirle, guárdenme el dispositivo es, pero no, yo lo estoy usando para la clase. O tienen las laptops. Entonces, ¿cómo un poco controlar esto para que el estudiante realmente utilice el dispositivo para los fines académicos pertinentes y no para que estén, como usted dice, viendo redes sociales o chateando con muchas personas y no estén conectados con el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué hacer allí? Esa es una pregunta bastante interesante y creo que en determinado momento todos nos ha sucedido, nos está sucediendo. El problema no es la tecnología, porque a final de cuentas la tecnología es eso, una herramienta, y la herramienta ahí va a estar. El problema es cómo utilizamos esa herramienta. Igual sucede con la inteligencia artificial, es una herramienta, ahí está. El problema no es que ahí esté, sino el cómo la usamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros entramos aquí en una propuesta que le llamamos volver a humanizar la educación digital. Es decir, necesitamos rediseñar el modelo educativo, ver una manera de que podamos hacer una pausa activa sin pantallas, que tengamos un acompañamiento emocional con nuestros estudiantes, una retroalimentación personalizada, alguna herramienta de estrategia de autogestión del tiempo, pero sobre todo, redefinir el modelo del éxito educativo, priorizando más la confianza, el bienestar de nuestros estudiantes, más allá de un simple numerito, de una simple nota o de un simple 9 o 10. Al contrario, de hecho estamos viviendo una paradoja tecnológica bastante interesante. Todas estas herramientas surgieron para facilitar, y ahora que tenemos todas esas herramientas estamos más desconectados que conectados como anteriormente estábamos. Esa es una paradoja bastante interesante. No sé si contesté bien la pregunta, maestra. Sí, totalmente de acuerdo. Martita. Sí, y justamente también a raíz de estas, justamente que he comenzado, ¿no? Usted decía, ¿no? ¿Cuál es esa ruta para poder humanizar la educación digital? Si bien es cierto, la tecnología nos ayudó en su momento, pero de una u otra forma exageradamente ya se lo usa en las aulas de clase. Como usted bien dice, ya los estudiantes están más conectados, ya no se comprometen, ya la tecnología va reemplazando todo lo que supuestamente el estudiante debe aprender, ¿no? El tema del pensamiento, el análisis, el poder ser creativos también, porque incluso hasta eso la tecnología los ha quitado. Más allá de esta hoja de ruta que ustedes a través de su investigación lo han venido enfocando, realizando, ¿cómo usted ve que de una u otra forma, independientemente de esto, hay ciertas gestiones? Por ejemplo, le digo una de las gestiones, que aquí ya, por ejemplo, el gobierno, el Ministerio de Educación, ha prohibido el uso de teléfonos celulares a ciertas edades en ciertos cursos, ¿no? Ciertos estudiantes. Son ese tipo de acciones que de alguna otra forma tal vez podrían ayudar. No sé si en México se hace también la misma gestión o en otros países latinoamericanos, porque se ha visto mucho el tema del uso de la inteligencia artificial. Ya los estudiantes ya no piensan y ya no realizan los ejercicios, sino que todo lo mandan a la inteligencia para que se los haga. Ya no piensan ellos mismos, sino que esperan que la IA les resuelva los problemas. Incluso también están los docentes, los trabajadores, etcétera. Entonces, de una u otra forma, en el caso de Ecuador, en este año se ha permitido esta acción como para evitar este tipo de situaciones. Este tipo de acciones, ahí va la pregunta, es
ideal, hay que controlarla, cómo controlarla, porque de una u otra forma también los estudiantes tienen ese rechazo, incluso los padres de familia, existe ese rechazo con el pretexto de, no, es que mi niño yo no necesito con el celular porque quiero que esté conectado conmigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo reforzar eso? O cómo de una u otra manera fortalecer esa gestión que está haciendo de su parte el Ministerio de Educación, hablando ya del tema de educación, cómo reforzarlo, porque de una u otra forma existe también esa contra de padres de familia, ¿no? Y de los propios estudiantes. Sí, esa es una pregunta bastante interesante, sobre todo porque es un equilibrio. Es decir, uno no puede partir del hecho de retirar esa tecnología porque va a seguir existiendo y ustedes lo han visto, cada vez está integrada en más partes. Es decir, aunque uno le pueda decir al muchacho o al niño, te lo voy a retirar, en determinado momento va a tener o va a volver a hacer uso de él. O sea, es la prohibición más allá, de hecho está demostrado psicológicamente que decirle que no motiva que lo siga haciendo. De hecho genera el efecto contrario. Justo por eso, nosotros le llamamos a esta investigación, ¿cuál es la otra cara de esa educación en línea? Y ahorita platicábamos de los efectos. Lo que pasa es que luego ese aislamiento, que aunque estemos más conectados tecnológicamente, pues ahora nos sentimos menos acompañados. Esa pérdida de contacto humano debilita el sentido de comunidad y aumenta la soledad. No se percibe o no se ve. Uno ve al muchacho que está trabajando, que está estudiando, que está ahí en el aparatito, pero ya medimos y demostramos que la relación, la conexión que existe entre el docente y el estudiante baja casi 4 puntos en relación, vamos a suponer que calificamos de 1 a 10 la conexión que existe entre el estudiante y su docente, entre el estudiante y su tutor, en 9 puntos, y gracias al uso de estas tecnologías baja hasta 5. No lo notamos luego, así de inmediato, pero empezamos a tener problemas de sueño. Y eso va generando un círculo, en este caso lo voy a llamar vicioso, porque empezamos a procrastinar las actividades que nos van dejando. Entonces decimos, lo dejo para después, luego lo realizo, pero empiezo a tener esa sensación de sobrecarga. No estamos enfocados, entonces estamos pasando en promedio más de 8 horas frente a la pantalla, pero con baja productividad. Y aunque en la universidad o en la escuela o en el bachillerato le retiremos, en su casa va a seguir conectado y vamos a tener nuevamente esos bajos niveles de productividad, y eso va a llevar a la persona a que tenga otra vez más nivel de ansiedad, un sentimiento de culpa, y se empieza a repetir. Efectivamente, adelante, perdón. Un círculo vicioso es lo que usted nos estaba diciendo, doctor. Y mi pregunta es un poco también, ¿de qué manera replantearse quizás las estrategias? Martita planteaba algo y es totalmente real, porque antes la única manera de darnos cuenta si el estudiante estaba aprendiendo o no era enviando tareas a casa o haciendo trabajos, pero ahora tenemos la certeza, la mayoría de los docentes, nosotros acá los tres somos docentes y seguramente muchos nos estarán escuchando, sabemos que mandar un trabajo escrito es saber que nos va a venir un trabajo hecho por la IA. Y es prácticamente dar por sentado que vamos a encontrar 1, 2, 3 o más trabajos similares porque son generados por la IA. Entonces, si de repente tomamos lecciones, sabemos que el estudiante va a filtrar el contenido de la materia por la IA para ver qué preguntas les arroja y saber que por allí algunas van a coincidir con lo que el profesor va a preguntar, porque los docentes también se ayudan con la IA para elaborar las evaluaciones. Entonces, ¿cómo salir un poco de este círculo vicioso sin satanizar la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, pero tampoco no caer en este juego un poquito de engaño, ¿no? Porque entonces ni el estudiante está aprendiendo y el docente cómo puede corregir algo que sabe que viene de la tecnología y no del estudiante. Entonces, ¿qué hacer por allí, doctor Omar? Sí, aquí hay 2 acepciones a esa pregunta, maestra Denise. Primero, tenemos que migrar nuestro sistema evaluativo a ya no dejar, haz un ensayo escrito en Word y mándamelo. Y luego yo lo reviso y no. Ahora, maestra Denise, le voy a dejar la tarea, pero ¿qué le parece si me lo hace en formato de podcast? Y la veo. Y entonces el contacto, la maestra sí domina, o hago la tarea como en esta dinámica donde yo le explique a la maestra Marta, oiga maestra, fíjese que sumando
el Netflix, el PlayStation, el celular, más la televisión, más la computadora, suman más de 8 horas, y luego preguntarle, ¿cuántas horas suma, maestra? Y entonces en ese contacto es más fácil. Un podcast, por ejemplo, una videonota, son actividades que académicamente nos demuestran más el dominio de la persona porque nos lo está diciendo, no lo está copiando y pegando. Entonces empieza uno a tomar ese tipo de estrategias y dejamos, y perdón que me refiera así a ellas, las tareas acartonadas de antes, pero que ese es un problema porque nosotros así nos formaron, o sea, en la forma en que nosotros nos enseñaron fue así, pues nosotros tenemos que cambiar esa forma de enseñar y de evaluar por este otro mecanismo. Si yo estoy viendo que todo es inteligencia artificial, no, conéctate, te doy 5 minutos y explícame qué entendiste del tema. Volver a la estrategia de las exposiciones, por volver ejemplo. a la estrategia de que sea plantear un que tema me en diga, clase y analizarlo allí mismo a través de exposiciones inmediatas. A ver, ¿qué estamos analizando sobre esto? Y no mandarlo, como usted dice, a casa para que venga escrito de manera automatizada en un papel. Y por experiencia les comento, maestras, se vuelve incluso hasta más divertido, es mucho más enriquecedor escuchar a tus 10 estudiantes hablándote que leer 10 archivos en PDF en una plataforma y estarlos subrayando. O sea, son esquemas de evaluación completamente diferentes. Incluso un podcast de 2 minutos se hace con el celular en una nota de voz y te puede mandar la nota de voz. Oiga, maestro, fíjese que leí y encontré esto y esto, pero en este otro escrito fortalece o está en contra de tal aseveración, y ya te lo hace más enriquecedor. Y estás forzando al estudiante a que sea él de viva voz el que te esté platicando sus experiencias o lo que aprendió o incluso dónde está la debilidad de lo que tú trataste de compartirle. Ahí se fortalece, ¿no?, el tema de la retroalimentación que existe entre el docente y el estudiante. Tanto el docente aprende del estudiante y el estudiante aprende del docente, porque de una u otra forma hay ese mecanismo, ¿no? Y ese es el uso responsable de los dispositivos digitales. Entonces, si vamos a tener el celular y nos va a ayudar para hacer alguna tarea, bueno, hacerla como usted dice, ¿no? Una de estas estrategias, hacerlas en clase tipo podcast o videos para explicar la clase en tan poco tiempo que no les permita crear todo su documento, su guión dentro de la IA, que es uno de los factores que últimamente hay muchos estudios sobre el tema del uso de la IA y qué tan ético y moral resulta dentro de las instituciones, ya sean estas escolares o superiores, porque incluso yo he escuchado, no, es que mi hermano, en vez de razonar o reflexionar con respecto a un problema matemático, le dice a ChatGPT, resuélvemelo y explícamelo. Y entonces lo que hace es anotar, pero no razona, no es ese ejercicio de lógica o razonamiento para poder entender esto. Entonces, ¿qué tan importante, doctor, en su experiencia y a través de este estudio que usted ha hecho, es informar también a los padres? Porque esto es un círculo, no solamente docentes y estudiantes, sino también los padres. ¿Cómo influir en ese sentido? Porque en la casa es donde se aprende primero y donde todo viene también a relucir en el colegio. Entonces, ¿cómo los padres deben actuar? En este sentido, no ser tan extremistas al tema de no evitar todos los dispositivos, pero ¿qué estrategias usar? Ya hemos visto en el tema de la educación, pero en cuanto a los padres, según su experiencia también en este ámbito, ¿cómo actuar frente a este tipo de situaciones? Porque incluso hasta mientras estás comiendo, usas el celular, estás pendiente del mensaje, o pones el celular para colocar una película mientras estás comiendo en vez de verle la cara a los demás miembros de tu familia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recursos optar en ese entonces? Bueno, antes de contestarle, maestra Marta, voy a hacer una pequeña aclaración. Va a ser imposible que nosotros como padres y como maestros les ganemos la carrera a los muchachos. Para empezar, porque ellos tienen todo el día para estar en eso y nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar esa concientización en la casa. Existen modelos que se conocen como modelos de tutorías. Incluso en algunos lados se implementa la famosa escuela para padres. Cada determinado periodo de tiempo, muchachos, hoy vamos a salir a tal hora porque van a venir sus papás y
señores padres de familia, estamos viviendo esta situación, hay que estar al tanto de cubrir este aspecto, de cubrir este otro, y ahí es donde entra el refuerzo, porque ni los papás, ni los maestros, les vamos a ganar nunca esa carrera. Cuando nosotros ya descubrimos, como acertadamente lo comentan maestras, que hay un chat GPT, los alumnos ya saben que hay otras 10 y que aparte hay un humanizador de texto y que cuando tú dices, ya lo detecté, pues ya tiene otras 3 aplicaciones por delante que hacen que sea indetectable. Entonces, es imposible ganarles por pura cuestión de tiempo. Es más, incluso pues ellos no tienen otra responsabilidad más que estudiar. Entonces, todo ese tiempo que tienen lo dedican a precisamente estar aprendiendo todas estas. Por eso les digo, es imposible ganarles esa carrera. Más bien lo que hay que hacer es prepararnos como docentes, migrar a esa parte de una forma de evaluación un poquito más creativa y personalizada, y hablar con los padres de familia para restringir el uso de. Hay casos donde en las familias se acostumbra ya a partir de las 8 ya no se utiliza el dispositivo celular, a partir de las 9 se apaga el router del Wi-Fi. Son estrategias que se han estado poniendo, incluso a lo mejor entre nosotros. Por ejemplo, la costumbre de yo me levanto a las 5 de la mañana, pero no tomo el celular hasta que estoy en mi trabajo a las 8. Y eso ya te da al menos un momento de estar contigo y de planear tu día sin depender ni presionarte, porque en cuanto agarras tú el celular, ahí llega tu correo, ahí está tu nómina, ahí está tu familia, ahí están todas tus redes sociales, ahí están tus compras, todo está en ese dispositivo. Entonces, en la medida en la que pueden ir desconectándose y regresar un poquito a la convivencia natural, se va a lograr ese equilibrio. Y uno pensaría que realmente no es un problema fuerte, maestras. Sin embargo, sí es un problema bastante marcado. Estamos hablando de que a partir de la segunda y tercera hora de estar en contacto con una pantalla, empiezan a surgir los primeros síntomas de ansiedad y de depresión. Si nosotros partimos de que mi trabajo es en una computadora, ahí invertí 8 horas. Y el único desconexión que pude tener fue voltear a mi celular, que es otra pantalla, y luego llegué a mi casa y prendí el Netflix, y luego me voy a acostar y se queda prendido. Entonces realmente no existe esa separación. Y se crea, el cerebro luego confunde esas barreras virtuales. O sea, como tal, entonces luego nuestra mente no distingue dónde empieza uno y dónde termina otro. Y sobre todo, doctor, que en algún momento escuché esta frase en otro contexto, pero creo que sirve mucho para lo que estamos hablando el día de hoy, Ajá. que es que tarde o temprano el ser humano debe volver al origen. Ajá. Y esto me lleva a volver al origen de la clase tradicional, de salir a la pizarra y desarrollar un ejercicio, de exponer en clase, de tener lecciones orales, de tomar un dictado, porque personas y personas adultas, como muchos de nosotros, ya no saben escribir. La escritura que en su momento, en la época antigua, pues era un deleite ver estas cartas maravillosas escritas a mano alzada. Cada vez las personas se olvidan de escribir, ya nadie escribe en papel y hoja y lápiz y pluma. Entonces la letra es cada vez peor, la ortografía ni se diga, porque nos acostumbramos a la ortografía y a las abreviaturas del texto del celular. Realmente creo que la vida nos va a llevar a un punto en el que, así como avanzamos tanto, nos vamos a ver obligados a volver al origen, y creo que estamos yendo a eso, mi querido doctor. Sí, es correcto, y no es nada más esa parte de la depresión y de la ansiedad y de estar conectados a una pantalla. Maestra, si ustedes analizan, tanto en su país como en nuestro país, los problemas incluso que tenemos de salud se derivan por problemas de metabolismo, de estar sentados en la pantalla todas las 8 y las 10 horas, y como sociedad no hemos aprendido que debe haber un momento para que te pares, para que camines, para que hagas cierta parte de ejercicio y puedas regresar a trabajar. Tenemos problemas de obesidad, de diabetes, todos ellos son causados por estar sentados. El ser humano no fue diseñado, no evolucionó para estar sentado. Al contrario, nos diseñaron para estar en activos, haciendo siempre actividad, moviéndonos, caminándonos. Por eso llegan las personas a los
50 años, o sea, es la vida media de una persona, llega a los 50 años con problemas de que ya no puede caminar, de que ya tiene la presión alta, de que ya tuvo un preinfarto, y hablo más o menos de manera optimista, porque ya hay jóvenes de 35 que ya tienen infartos, y dice, ¿por qué? Pues porque se van acumulando todas este tipo de situaciones. La última estadística que quería compartirles, maestras, es que uno pensaría que ese es un problema aislado, y no, el 70% de nuestros estudiantes presenta algún problema relacionado con la ansiedad. Estamos hablando de que 7 de cada 10. Quiere decir que si tú tienes un grupo de 20 estudiantes, al menos 15 tienen un problema de estos. Y como docentes nunca nos enseñaron a trabajar ese lado humano con nuestros muchachos para evitar esa parte. Y lejos de ser una maquinita de repetir ecuaciones, de pasarlos al pizarrón, se nos escapa que a final de cuentas son personas, y que el apoyo que yo les pueda dar o que yo les pueda brindar va a ser mucho más valioso que las 8 horas que puedan pasar frente a una pantalla. Y esa responsabilidad, esa labor recae en nosotros, y nunca la va a hacer una inteligencia artificial, y nunca la va a hacer una pantalla, jamás. Y ahí es hacia donde tiene que migrar este modelo. Adelante, maestras. Es importante, ¿no? Como usted dice, doctor, hay que no tampoco irnos al extremismo, pero también hay que regular y mantener el equilibrio, ¿no? En cuanto al uso de los dispositivos, y no solamente hablando del celular, sino también, como usted dice, ¿no? El tema de la computadora en el trabajo, el tema también del televisor, de todos estos dispositivos que de alguna forma nos comienza a generar ansiedad, y esto también es parte de lo que usted dice, ¿no? De que usted menciona, el cuerpo comienza a tener sus consecuencias a causa de esta ansiedad, ¿no? De este estrés constante que normalmente nosotros tenemos. Yo quiero agradecerle, lamentablemente el tiempo siempre nos juega en contra en De Todo y para Todos, pero realmente ha sido súper interesante, sobre todo para los docentes, para los padres y para los mismos chicos que tal vez escuchen y vean este programa. Qué tan importante es poder mantener el equilibrio en el uso de los dispositivos, cómo evitar la ansiedad y el estrés a través de estas prácticas que usted nos da, de estas reglas y estos recursos también, o estrategias para poder nosotros comenzar ya a mantenernos de una forma equilibrada en cuanto a este uso, a humanizar esta educación digital, a poder tener estas pausas activas, a no ser tan sedentarios, a tener actividad para no llegar ya a los 50 años con algún problema de articulación o otro tipo de problemas que de una u otra forma podrían ser graves. Entonces, realmente es importante poder redefinir, como usted decía, este concepto y priorizar en sí la parte humana, ¿no? El poder entablar la conversación entre familias, el poder ser humanos como docentes también, y no solamente enfocarnos en la parte tecnológica. Denis. Ajá. Les estoy apuntando ahorita aquí en el chat mi correo personal para poderles compartir la investigación en extenso, con todas las estadísticas y con todos los datos, y agradecerles, maestra Marta, maestra Denise. Para nosotros es un gusto poder participar y compartir este tipo de conocimiento, porque creo que entre más personas lo conozcan, podemos tener ese nivel de incidencia a favor de nuestra educación. O sea, seguimos siendo pues una gran Latinoamérica, y qué mejor que poder colaborar entre todos nosotros. Agradecemos muchísimo el espacio a nombre del Broward International University. Les doy las gracias, y les damos las gracias por el espacio. Sabemos del impacto de su programa, y nos sentimos realmente honrados de que hayan permitido que pudiéramos compartir estos pequeños datos. Yo sé que son chiquitos, pero de esas cositas chiquitas, pues vamos aprendiendo y nos vamos enriqueciendo todos. Claro que sí. Les mando un abrazo a la distancia, maestras. Muchísimas gracias. Un honor y un placer poder haber compartido el día de hoy con ustedes.
Gracias. Doctor, gracias. El Gracias. honor es para nosotras realmente. Gracias por este interesante diálogo, por intercambiar ideas entre personas que amamos la educación, que queremos justamente aportar un granito de arena a mejorar el sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros jóvenes. Y es un gusto que también de todo y para todos llegue a esta población tan maravillosa como es la población mexicana, a quienes nosotros apreciamos mucho y de manera particular yo admiro mucho su país, así que doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, el sentimiento es mutuo. Muchas gracias y bonita noche. Hasta luego, maestras. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Y